Quiero hablar de un libro, y por eso este título, El Dios Oculto. Hay un solo libro en la Biblia que no se menciona, ¿sabe qué? La palabra de Dios. Si estudias la Biblia ya sabes de quién voy a hablar. Porque en todos sus, creo que son 8 capítulos, si no recuerdo mal, no hay en ningún momento que se mencione o que diga la palabra Dios. Pero en todo su accionar, ¿sabes qué? Dios está implícito. Dios está ahí derivado, moviendo y obrando. Para entender, esta historia surge durante la cautividad del pueblo de Israel en Persia, donde siempre hay un enemigo que quiere destruir al pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando uno va a buscar la palabra Esther para saber qué significa, lo podés encontrar como 2 derivaciones según el idioma en que vos lo hagas referenciado. La palabra en persa, que se podría traducir como estera, significa estrella. Si fuera de origen hebreo, su nombre original es Hadajak. Perdón si alguien sabe hablar hebreo, yo no lo sé. Capaz que estoy pronunciando horrible, perdóneme. Que significa mirto. Y vos decís, ¿qué significa mirto? Porque yo me hice la misma pregunta cuando estaba estudiando esto. Verónica sabe, ya se rió, sé que sabe. Te preguntaba lo mismo, es una planta que hay en el Mediterráneo, que no llega a nuestras costas, pero que es oriunda del Mediterráneo. Sí, y ahí comienza la historia. Básicamente el libro de Esther narra 4 personajes. Esther, su tío Mardoqueo, el rey y el ayudante del rey. ¿Sí? En medio de todo eso, una persona que odia mucho a los judíos, ¿qué es lo que decide? Presentarse ante el rey para que dictamine un edicto en el cual en una fecha determinada iban a matar a todos los judíos. Iban a matar absolutamente a todos. A lo cual Mardoqueo y Esther, que se había transformado en una reina, estaba dentro del palacio, se encuentra ahí, Mardoqueo le manda una carta diciendo tenés que hacer algo. Como muchas veces nosotros, dadas las circunstancias de la vida, no nos podemos quedar paralizados. No nos podemos quedar quietos. Tenemos que actuar. ¿Sí? Esta mujer pensaba, soy la reina, estoy en el palacio, mi vida está segura. Sin embargo, Mardoqueo en Esther capítulo 4, versículo 13 dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No creas que porque estás en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedás callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Estar en un lugar marcado y señalado para ser de bendición para tu vida y para tu entorno. Porque si me conoces, algo que siempre lo transmito. Cuando Dios te bendice, no es exclusivista contigo. No es solo para vos, sino para que te transformes también en bendición hacia los demás. Para que te transformes, y el caso de Esther es bien claro lo que le dice Mardoqueo. Ok, vos te podés quedar callada, igual te va a alcanzar. Pero es un hombre de fe Mardoqueo, porque él entendía que habían promesas de Dios que se tenían que cumplir. Él entendía que había palabra de Dios que no se había hecho realidad y que en algún momento se iba a cumplir. De hecho, todos estos que estaban en Persia esperaban que la vuelta hacia Jerusalén, la vuelta a la tierra prometida, porque Dios los había dicho que aunque se hubieran equivocado, aunque hubieran fallado, Dios los traería nuevamente. Porque de verdad, como seres humanos, le fallamos a Dios. Nos equivocamos.
Y lo digo de mi parte, no porque hoy yo tenga este micrófono, no piense que yo soy perfecto, sino que tengo un montón de errores y equivocaciones. Y peleo con mi lado oscuro, que todos los tenemos. Y peleo con áreas que a veces me falta la fe. Y peleo cuando a veces veo a ese Dios oculto, como Esther. No veía a Dios, no veía dónde estaba la solución, no veía dónde podía estar la salida al problema. ¿Sí? Pero ella hace algo que creo que tenemos que tomar un ejemplo. Dice Esther capítulo 4, versículo 16. Le manda a Mardoqueo decir: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, moriré. ¿Qué era lo que pasaba? Entender, si lo lees o conoces el libro, lo entendés bien claro. Cuando una reina entraba a la habitación del rey sin ser llamada, si el rey no tocaba el cetro, automáticamente la mataban, la asesinaban. Por eso es que ella dice: sí, yo voy a entrar. ¿Voy a entrar a qué? A hablar con el rey. Pero para eso, ¿qué es lo que le pide esta mujer para que pueda entrar al rey? Dice ahí la escritura: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí, y yo lo voy a hacer con mi gente. Y declara 3 días de ayuno. Pero no un ayuno como cuando te vas a sacar sangre, que decís, bueno, te sacan la sangre y después ya te ponen el juguito, algo para comer. No, ella declara 3 días de ayunos total. Ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche iba a comer algo. ¿Por qué analizás eso y por qué decís, ¿por qué esta mujer ayuna? ¿Por qué no dice, bueno, yo voy a entrar mañana, me voy a bañar, me voy a poner linda, me voy a poner el mejor perfume, la mejor vestimenta, voy a entrar a ver al rey, a ver si el rey me perdona la vida? Pero ella entiende que hay cosas espirituales que cuando tenemos la revelación de Dios, después podemos llevar a cabo un plan o una estrategia. Porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que nos dice? Que no vivimos solo de lo que comemos, sino de qué vivimos, de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema de los ayunos? Que muchas veces ayunamos en momentos de mucha presión, mucha adversidad, mucha dificultad para manipular a Dios. Para que Dios haga lo que nosotros tenemos ganas que Él haga sobre nuestras vidas. Y eso se llama manipulación. Tengo una mala noticia: Dios no es manipulable. Su voluntad es soberana. Y aunque ayunes para un problema, la condición necesaria del ayuno, ¿qué es? Buscar una palabra de Dios que te dé la estrategia, la sabiduría para poderte mover en medio del problema. Porque como Esther, aunque no diga Dios me va a escuchar, que podía ser, y hagamos ayuno para que Dios no siga, simplemente dice vamos a ayunar, vamos a orar, no menciona la palabra Dios. Pero ella sale a encontrarse con Dios. ¿Y qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca con el ayuno? La estrategia. Porque sabe que Dios es soberano. Y lo que necesita, ¿qué es? Un plan. Y esa es la esencia también de los ayunos. Porque el ayuno refleja ¿qué? Espiritualidad. Uno ayuna por 2 cosas: porque te va a sacar sangre o porque te van a hacer un estudio. Porque estamos medio pasados de kilos, también ahora está de moda el ayuno intermitente. ¿Verdad? O ayunamos porque queremos que nuestra espiritualidad alcance otro nivel. ¿Sí? Jesús nos dice, cuando en un momento los fariseos le dicen, pero tus discípulos no ayunan. Y él le dice, cuando estás en la fiesta no hay ayuno, pero cuando yo no esté, ellos van a ayunar. El ayuno correcto tiene que ver con ¿qué?
con la búsqueda de una palabra de Dios. Porque si escuchamos esa palabra de Dios, nuestra vida empieza a cambiar, empieza a tomar un rumbo diferente. La Biblia dice que Dios habla y manda su palabra y viene a la tierra, hace lo que Él quiere y vuelve a Él con resultados. ¿Sí? Y Esther no es la excepción. Esther capítulo 5, versículo 1 dice: al tercer día del ayuno, Esther se puso las vestiduras reales, entró en el patio interior del palacio que daba justo frente a la sala del rey. ¿Con quién se va a encontrar? Con el rey, exponiendo su vida. ¿Sabe? Nosotros tenemos una lucha, todos tenemos lucha. Desde el momento que creemos en Jesús hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere que la pasemos mal. Sobre todo, ¿para qué? Para que pierdamos nuestra fe, para que pierdamos nuestras convicciones y para que perdamos nuestra espiritualidad y vuelva a nosotros la esencia de este mundo. ¿Sí? Esta mujer tiene una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Lo primero que tiene que hacer es actuar en fe. Porque uno puede orar, puede ayunar, pero si no se mueve, de nada sirve. Esta mujer, como dice ahí, al tercer día decide entrar a encontrarse con el rey. ¿Sí? Dice versículos más adelante, capítulo 5, versículo 7. Y Esther le contestó al rey, agrego yo, ¿no? Para que entienda. Mi petición y mi más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si al rey le agrada conceder mi petición y hacer lo que le pido, le ruego que vengan mañana con Amán al banquete que preparé para ustedes. Entonces explicaré de qué se trata todo este asunto. ¿Qué es lo que se presenta? Con una estrategia, con un plan. Porque el ayuno le dio la estrategia, le abrió el entendimiento de decir, esta es la forma en que vos vas a alcanzar la bendición. La estrategia, el plan, el desarrollo. Y yo creo que muchas veces nos pasa que no entendemos esto. Vamos a la deriva como hoy voy para acá, mañana para allá y no tenemos un plan, no tenemos una estrategia, no tenemos la forma para decir, ok, creo que esto viene de Dios y yo voy a hacerlo. Impulsados por eso. Esta mujer tiene una estrategia. La primera estrategia es ¿qué? Vestirse como reina. Entrar al lugar donde estaban los atrios del rey. Y segundo, hablar. Y ella podía en ese momento, si mirás el contexto, el rey le dice, no, vos hoy podés pedirme hasta la mitad de mi reino que te lo voy a dar. Y sin embargo, ella ¿qué prefiere? La intriga. Porque era más fácil decir, tengo este plan, me está pasando eso. Pero ¿qué le genera al rey? La intriga. Si a vos te place, vení mañana que voy a hacer una cena. La intriga lo dejó. Y esa intriga va a tener dos connotaciones. Si vos mirás el libro de Esther, esa noche el rey no durmió. No durmió. Porque cuando uno está intrigado y te llama tu jefe, decís, ¿para qué me llama mañana? ¿Me van a dar la salida? ¿Me va a decir algo? ¿Me va a dar un aumento? Y vos quedás pensando en eso y lo otro y decís, no, tu cabeza no te deja dormir. Eso mismo le pasaba al rey. Esa noche no podía dormir y esas casualidades de la vida o la causalidad que Dios tiene detrás de cada una de las cosas que nos pasan en nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Se pone a leer. Y cuando lee la historia de que Mardoqueo le había salvado la vida hace unos años atrás. Y ahí viene Amán. Y Amán es uno de los personajes que se le conoce como el enemigo del pueblo de Dios, pero además es muy engreído, muy creído, se creía el centro del universo. Y ahí llega este hombre y pensando le dice, ¿cómo tengo que gratificar a una persona que es muy importante y que no he tenido la consideración? Y él pensó, ¿sabe qué? Eso es para mí. No pensó que había otra posibilidad de otra persona.
Y le dice, ponele las vestiduras reales, subilo al caballo, pasealo por la puerta, por la plaza y que digan, este cuenta con el favor. Porque él lo quería para él. ¿Y a quién odiaba mucho? A Mardoqueo. Y el rey le dice, bueno, hacé ya eso mismo con Mardoqueo. Este hombre queda desconcertado. ¿Por qué? Porque entraba al palacio, ¿sabes a qué? Había puesto un pala para que ahí clavaran a Mardoqueo y lo mataran. Y ahora se encuentra que él tiene que guiar el caballito por toda la plaza y decir, porque hay enemigos espirituales en nuestras vidas que nos quieren destruir. Pero Dios los va a usar para engrandecerte, para levantarte, para ponerte en un lugar que ni siquiera te imaginas. Ahí estaba este hombre. ¿Sí? Mardoqueo se da cuenta que Dios lo está bendiciendo y Amán se empieza a sentir mal. Porque ahora él entraba para pedir su cabeza y ahora él tenía que pasearlo por la plaza. Por eso digo, ¿cuánta gente se opone a nuestras vidas? ¿Cuántos problemas tenemos? Pero en algún momento esas vidas se transforman en bendición para nosotros. Porque los planes de Dios se cumplen en nuestras vidas. Pero Esther no había solucionado el problema. Este hombre llega a la casa, le cuenta a la esposa, mirá lo que me pasó, estamos en problemas. Llegan a buscarlo porque iba a ir al banquete que daba la reina con el rey y él solo. Esta mujer se siente que es la solución a su pueblo. Y contesta unos versículos más abajo diciendo, Esther contestó, mi petición y más profundo deseo es que si he logrado el favor del rey y si el rey ha logrado concederme una petición, hacer lo que le pido. Le ruego que venga mañana, eso es lo que leímos. Sí, me quedé atrás. Sí, pero hay algo que tenemos que saber. Aunque no los nombres, Dios siempre está. Aunque no lo nombres en tu vida, Dios siempre está. Aunque no te hayas dado cuenta de todo lo que ha pasado en este tiempo, Dios siempre está alrededor tuyo. Para llevarte a una bendición. Para llevarte a un lugar de privilegio. ¿Sí? Esta mujer le cuenta el plan. Mirá, quieren matarme a mí y a mi pueblo. El rey se pone enojado y dice, ¿quién es? Amán. El rey sale enojado, se va. Y cuando se va, este hombre le queda implorando por su vida y parece que cae con la reina. En eso entra el rey y dice, no solo querés matar a mi reina, que ahora querés abusar de ella, ya lo encapuchan y van y lo clavan a donde tenía planificado para Mardoqueo. Por eso nunca planifiques destruir a nadie, matar a alguien, hablar mal de alguien. Porque eso puede tener el sentido inverso y terminar complicando tu vida. ¿Sí? Así que el rey pone en sitial de privilegio y había algo que tenían que solucionar, que iba a haber un asesinato de judíos. Pero ¿qué pasa? Ya se había dictaminado la ley y la ley no se podía romper. Por eso dice el versículo 8-17 de Esther, en cada provincia y ciudad, en cada lugar donde llegaba el decreto del rey, los judíos se alegraban mucho y festejaban a lo grande. Y declararon día feriado y celebración. También muchas personas del territorio se hicieron judíos por temor a lo que pudieran hacerle los judíos. El rey decretó, está bien, si los quieren matar, pero le vamos a dar la posibilidad que se defienda. Le vamos a dar armas y ese día se pueden proteger. Si alguien los viene a atacar, ellos se pueden defender. Porque de verdad, nuestra defensa está en nuestro Dios. No importa lo que enfrentes, la situación, las dificultades. Cuando buscas a Dios primeramente, las demás cosas se empiezan a abrir. Cuando buscas en oración y ayuno, las estrategias de Dios aparecen. ¿Por qué ese momento las estrategias de Dios? Para que entiendamos que no son nuestras fuerzas, que no es nuestro intelecto, que no es nuestra sabiduría, sino que son
las puertas que Dios abre sobre cada uno de nosotros. De verdad, ¿cuántas veces tenemos que llegar bien abajo para que entonces digamos, no, de esto no salí sin la ayuda de Dios? De esto no salí sin la obra de Dios. ¿Sabe qué pasa? Hay mucha gente que se olvida. Después consigue un buen trabajo, le va bien, se compra una casa, se compra esto, se compra lo otro y se olvidó de Dios. Y se olvidan que la fuente de bendición es Dios. Él es el que nos levanta y así como nos levanta también nos deja caer. Cuando no aprendemos la lección. Que todo, como dice la canción, se lo debemos a Él. Todo absolutamente. Ese Dios oculto que todos experimentamos alguna vez de nuestra vida. Porque aunque vengas a la iglesia, capaz que mañana tenés que enfrentar dificultades, adversidades. No te hace exento porque hayas entrado por esa puerta. Lo que te hace es que somos una familia. Que oramos unos por los otros. Que si podemos darte una mano, te la vamos a extender. Te la vamos a ayudar. Pero cada uno tiene que pasar por situaciones difíciles. Seas cristiano o no. Hay mucha gente enseñando que sos cristiano y no vas a tener problemas. Eso es una gran mentira, no es bíblico. Todos tuvieron problemas. Hasta Jesús terminó con problemas siendo asesinado en una cruz. Lo que te garantiza es Dios te acompaña. Dios te da la estrategia. Dios te da el plan para poder salir hacia adelante. Sin plan no se sale adelante. Sin estrategia no se sale adelante. ¿A dónde vas a poner todas tus fuerzas? Esta mujer puso todas sus fuerzas en vestirse bien, ir a hablar con el rey y hacer un banquete para entonces recién pedirle lo que ella necesitaba. Si hubiera entrado al rey y el rey hubiera tocado el cetro y le hubiera dicho, no, tengo un problema, me quieren matar a mí y a mi familia, capaz que no hubiera tomado los resultados que esperaba. Sin embargo, la estrategia de Dios fue darle un banquete. Hay estrategias que vienen ¿de qué? De la inspiración del Espíritu Santo. En esa búsqueda de Dios. En esa búsqueda personal de Dios. En esa intimidad con Dios. Porque a veces no nos damos cuenta. Y aún así las estrategias a veces tardan tiempo en la respuesta. Pero cuando una estrategia viene de Dios te va a llevar una bendición. Te va a llevar a transformarte en bendición como lo fue Esther. Quedó como reina, pero sobre todo ¿qué? Salvó a su nación. Hoy los judíos siguen festejando y esto se conoce como las fiestas de Purim. Y cuando en la sinagoga se habla de Amán, todos gritan porque lo quieren silenciar. Porque era el enemigo del pueblo de Dios. Hoy hay muchos enemigos del pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos muchos enemigos y cada día más. Más complejos, más difíciles. Pero Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. Y cuando vengan momentos muy difíciles, ¿sabe qué tenemos que esperar más? Levantar la mirada y podamos decir, como decía en la antigüedad, levanten su mirada porque su redención está cerca, el Maestro vuelve. Vuelve por su iglesia, vuelve por su pueblo para liberarnos de la gran tribulación que en algún momento se desatará en esta tierra. Que Dios nos ayude a mantenernos fiel a Él, a mantenernos guiados por Él con estrategias de Él. Así que oremos a Dios. Yo quiero orar para que Dios te abra las estrategias. Para que este 2026 no hagas lo que a vos te parezca. No hagas de la manera que a vos te parezca, sino por la guianza de Dios. Que esa guianza pueda encontrarse en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, para salir hacia adelante. Amado Dios, en tu presencia estamos. Y hoy traes a connotación este libro de Esther, que es el único en la Biblia que no se menciona la palabra de Dios. Pero en cada accionar, en cada estrategia, en cada cosa se ve tu mano. Como así muchos de nosotros pasan nuestras vidas.
Pensamos que nos olvidaste, que nos dejaste a la deriva, pero en algún momento aparece la estrategia tuya, que nos lleva a bendición, que nos lleva a salir hacia adelante. Dios, que nos des estrategias para este 2026, como iglesia para desarrollar los proyectos que tú tienes, como individuos y personas para alcanzar nuestra bendición, Dios mío, y ver que ciertamente tú nos estás acompañando y tú siempre estás en nuestras vidas. Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén. Dios te bendiga.